Página 75, ejercicio 19, número 1, por favor, hermano Eduardo Roy Ramírez, hijo. Yes. Lee griego y darnos la traducción. Sí, señor. Κορόσετα το αρσωτός προς τον Κούριος όι δωρόι αϊπών τauta tois macetais. Perfecto. Después de ir el príncipe al Señor, los siervos dijeron estas cosas a los discípulos. Sí, señor. ¿Cuál es el verbo principal? Eipón. Ajá. El verbo principal se llama epon. Es de lego, decir. Segundo auristo. Siendo auristo, el tiempo es pasado. El sujeto, los siervos, tercera persona plural, fuera del verbo, fuera del verbo. Los siervos dijeron esta cosa a los discípulos. Pero nos queda la primera porción de la oración. Nos queda porrutentos. Porrutentos. Genitivo singular. Me parece que esto se llama genitivo absoluto, ¿no? ¿Es o no es? Hermanos, ¿es o no es genitivo absoluto? Sí, es. Porque es genitivo. Porrutentos tu orcontos. Después. Tiene que ser después porque es auristo voz pasiva o voz media. Pero siendo voz media pasiva, puede ser deponente, y es deponente, pruoman, es deponente. Entonces tiene que traducirse activamente. Iba. O fue. El príncipe fue al Señor. Después de ir el príncipe al Señor, los siervos dijeron estas cosas a los discípulos. Nota que parucentos tu arcontos prastuporion es aparte, es separado. No, básicamente no está relacionada esta locución con la segunda porción, poituloi e puntauto tois mapitais. Genitivo absoluto. Por favor, hermanos, préstenme atención, por favor. Entonces, siendo genitivo absoluto, siendo aparte, pero todavía se traduce como cualquier participio, eso no se cambia. No lleva artículo, entonces tenemos que poner la palabra después. Ahora yo les voy a dar un truco aquí. Número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7, todos se pone la palabra después. ¿Por qué? Cuando tiene artículo. Porque no tiene artículo. Me parece que es así. ¿Ya? Es así. Y todos estos son del tiempo pasado. Corrupteis, Pichusanton, eso es sigma alfa, auristo. Elcetontos, auristo. Eblecentos, auristo. Número 6, Eblecenta, auristo. Número 7, Epontos, auristo. Todo el mundo después. Entonces la primera palabra que vamos a poner en el papel en número 1 hasta número
7 son la palabra después. Ok, número 1, volviendo ahí. El verbo principal, epo, tiempo pasado. Después de haber sido, o después de haber ido el príncipe al Señor, los discípulos dijeron estas cosas a los discípulos. Los siervos dijeron estas cosas a los discípulos. Repito, después de ir el príncipe al Señor, los siervos dijeron estas cosas a los discípulos. Preguntas. Sí, señor. Puede ser después que fue el príncipe. Después que fue el príncipe al Señor, los discípulos, los siervos dijeron estas cosas a los discípulos. Después de que fue, después de ir, después de que se había ido. Todo eso está bien. ¿Está captando la idea de cómo formar el español, la traducción de toda esta cosa? ¿Entiendes? Si está captando eso, vas bien. Entonces, respuesta final número 1. Después de ir el príncipe al Señor, los siervos dijeron estas cosas a los discípulos. Hermana Sara Cagli, por favor, lee griego y danos la traducción que tienes. Παραθέσεις πας αυτούς άρχον επίστησεν εις τον Κύριον. Sí. Después de que fue a ellos, el magistrado creyó en el Señor. Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal? El verbo principal es epistisen. Creer. El príncipe creyó en el Señor. Sigma alfa. Tercera persona singular. Encontramos el sujeto fuera, el príncipe creyó en el Señor. Ahora me queda la palabra paroutheis. Paroutheis es nominativo. Entonces me parece que paroutheis no es genitivo absoluto, es nominativo. Si es nominativo, eso encaja con la palabra príncipe. Después de ir a ellos, el príncipe. Entonces, después de ir, se refiere al príncipe. Es parte de eso. No es separado de la idea. Después de ir a ellos, el príncipe creyó en el Señor. Entonces, ahora yo quiero llevarles todo camino atrás, cuando un tal Casiodoro de Reina, el primer traductor de la Biblia completa en español, está sentado en su escritorio, o podemos imaginar Francisco de Encinas, o podemos imaginarnos Juan Pérez de Pineda. Están sentados en sus escritorios traduciendo el Nuevo Testamento al español. Y ellos tienen que saber toda esta cosa. Ahora, gracias Señor, nosotros nunca vamos a traducir Biblia al español. ¿Saben por qué? Dios ya lo hizo. Amén. Pero si aquellos hombres que murieron o fueron exiliados por amor de la palabra de Dios
eran capaces de transcribir y traducir y escribir las palabras santas de Dios en papel, en el lenguaje castellano, nosotros debemos ser capacitados para también defenderla. Amén. Amén. Debes entender estas cosas. Entonces, no es genitivo absoluto. Tienen que saber que paruteis aquí encaja porque es nominativo con el príncipe. Cuando el genitivo absoluto está aparte. Eso es muy importante para el buen entendimiento y buena traducción de la palabra de Dios. Saber esas cosas. Son detalles muy detenidos, pero importantes. Ok, número 2, dígame, hermano. Entonces, la oración número 2 puede ser así: el príncipe, después de ir a ellos, creyó en el Señor. Repite eso. El príncipe, después de ir a ellos, creyó en el Señor. Perfecto. Número 2, queda así: el príncipe, después de ir a ellos, creyó en el Señor. Preguntas. Ok, número 3, hermana Ariana, por favor, lee el griego y danos la traducción. Christus Santo, Gumón, Eiston, Curion, Utotus, Epítuse, Kai, Job, Algo. Sí, hermana. Después de haber creído vosotros en el Señor, creyó también el príncipe. Perfecto. Menos una sola visita. ¿Qué quiere decir la palabra yutus? No tradujiste eso. ¿Cuál? Luego. Yutus. Luego. Ajá. No dijiste luego, creo. Después de haber creído vosotros en el Señor, luego creyó también el príncipe. Sí, exacto. Luego. ¿Cuál es el verbo principal, hermano? Creyó, epistuse. Epistuse. Ajá, tercera persona singular, el príncipe también creyó. Nominativo, tercera persona singular, busco el verbo fuera. Esto es auristo. Es auristo, ¿no? Ok. Tengo auristo, tiempo pasado, y tengo un participio genitivo. ¿Qué indica un participio genitivo? Y hay que ponerlo antes. ¿Cómo se llama? Genitivo absoluto. Aparte. Se para sí mismo ahí. Absuelto. Ok. Pistus Santo, sigma alfa, segundo auristo, tiempo pasado. Pistus Santo, después de haber creído vosotros en el Señor, luego el príncipe también creyó. Después de creer vosotros en el Señor, luego el príncipe también creyó. Respuesta final. Después de que habíais creído en el Señor, luego el príncipe también creyó. Y si pongo después de haber creído, Está bien. Vosotros después de haber creído en el Señor, creyó también el príncipe. Luego, no. Repite eso. ¿Qué? Vosotros después de haber creído en el Señor, creyó también el príncipe. ¿Creyó también quién? El príncipe. Sí, eso está bien.
luego. Si no pusiste luego, quito punto. Sí, hermano. Necesita la palabra vosotros vale, aquí porque de la palabra común, número 3. No es obligatoriamente requerido la palabra vosotros. Si pusiste, habíais. Pero si no pusiste, habíais, tiene que poner vosotros, porque tenemos que mantener la idea de Jumón. Y si la idea de Jumón no está en la traducción, está mal. Después de haber creído vosotros en el Señor, después de que habíais creído en el Señor, después de creer vosotros. Preguntas. Número 3 queda así. Después de que habíais creído en el Señor, luego el príncipe también creyó. Luego creyó también el príncipe. ¿Qué dije? Luego creyó también. Luego el príncipe también creyó. Después de que habíais creído en el Señor, luego el príncipe también creyó. Número 4, hermano Santiago. Por favor, lee griego y danos traducción. Esirekon tos esten oikein to perfectos tupo tau kurio voi mantain et tau suse algo así. Etaomasa. Masa. Etaomasa. Después de entrar a la casa de él, que fue levantado para el Señor, los discípulos se maravillaron. Se maravillaron. Una sola palabrita me parece raro. ¿Qué dijiste? ¿Por el Señor o para el Señor? Yo escribí por. Por, ok. ¿Cuál es el verbo principal, mi hermano? Creo que es la última. La última palabra, sí. Estaumasan. Estaumasan. Se maravillaron. ¿Quiénes? ¿Quiénes se maravillaron? Los discípulos. Los discípulos se maravillaron. Ahora tenemos que tratar el... Dígame, hermano. Los que fueron levantados por el Señor. No, eso no es el sujeto. Poemacetai es definitivamente el sujeto, ¿verdad? Pero sí, egertentos es un participio, así como es el tontos es participio. Y los dos están en el tiempo auristo. Por eso ponemos la palabra después con el ser tontos y ponemos que fueron levantados, que fue levantado, fue levantado para egertentos. Entonces, dos participios, uno que no tiene artículo y el otro que sí tiene artículo. Si no tiene artículo, ¿qué palabra ponemos? Después. Si lleva artículo, ¿qué palabra ponemos? ¿Qué? Después de entrar en la casa del que fue levantado. De los que fueron, puede ser. De los que fueron levantados. No, tu egertentos es singular. Definitivamente singular. Del que fue. Del que fue levantado por el Señor. Y es Después de entrar en la casa del que fue levantado por el Señor. en la casa, singular también. Ahora tengo una pregunta. Es el tontos. Es el tontos. Eso es
Genitivo. Sí, es genitivo singular. Genitivo singular. Entonces, esto es genitivo absoluto. Pero realmente el genitivo absoluto no cambia nada. Voy a traducir como si fuera normal. Las casas no es plural. No, singular. Ten oikian, acusativo singular. Después de entrar en la casa del que fue levantado por el Señor, genitivo absoluto todo, los discípulos se maravillaron. Repito, después de que se había entrado en la casa del que fue levantado por el Señor, los discípulos se maravillaron. Repito, después de entrar en la casa del que fue levantado por el Señor, los discípulos se maravillaron. Debe poner la palabra él para distinguir él de los discípulos, porque los discípulos es plural y él es singular. Tontos, el ser tontos es singular. Genitivo. Preguntas. Sí, hermano. Si todo lo que está en singular lo puse en plural, ¿cuántos puntos me tengo que quitar? Léeme. Uno por cada falta. Después de entrar a las casas de los que fueron levantados. Todo está en plural. 2 puntos. Por la palabra casas y por la palabra los. Y tienen además los que fueron levantados, los que fueron un punto. Fueron incorrectos. Sí, pero Entonces, 3 puntos. 3 puntos. 2 puntos. El gordito es tu amigo, ¿no? Tu amigo, ¿no? Dame de punto así. Ok, queda así número 4. Genitivo absoluto. Después de que él había entrado en la casa del que fue levantado por el Señor, los discípulos se maravillaron. Número 5, hermano Wilder Adames, por favor, lee el griego y danos la traducción. Repento auto en sunagoges pesan oí al conde. Sí, señor. Después que él fue echado fuera de la sinagoga, fueron congregados los príncipes. Sí, señor. ¿Cuál es el verbo principal, hermano? Pensar. Sí, señor. Este es sunago, que quiere decir congregar, congregarse. Pero lleva la zeta eta. La zeta eta es la marca de qué cosa? Voz pasiva. Voz pasiva. Se añade la palabra ser. Fueron congregados los príncipes. Ahora la palabra centos. La palabra centos no es genitivo. ¿O sí lo es? Sí lo es. Es genitivo. Después, entonces es genitivo absoluto. Después de
ser echado fuera de la sinagoga, después de que él había sido echado fuera de la sinagoga. Después de ser él echado fuera de la sinagoga, fueron congregados los príncipes. Y se puede decir se congregaron. Se congregaron, está bien. Y la palabra es tiene que estar ahí, ¿verdad? Después de haber sido echado fuera. Entonces, número 5 queda así. Los príncipes se congregaron después de que él había sido echado fuera de la sinagoga. Y después de ser echado fuera también. Perfecto. Porque el verbo principal es auristo y el participio es auristo. Entonces todo en el tiempo pasado. Preguntas. Respuesta final número 5. Después de que él fue echado fuera, después de que él fue echado fuera de la sinagoga, los príncipes fueron congregados, se congregaron. Número 6, hermana Virtudes, por favor, lee griego y danos la traducción. Número 6. Eglesetan tes sunagoges edidaxen auton ho curios. Sí, hermano. Después de ser echado de la sinagoga, el Señor le enseñó. Sí. ¿Cuál es el verbo, hermana? El verbo principal. Edidaxen. Sigma alfa con aumento. Primer auristo. El Señor le enseñó. Ahora la palabra thenta. ¿Qué cosa es thenta? Thenta es acusativo singular. Después de que él fue echado fuera de la sinagoga, el Señor le enseñó. El Señor le enseñó después de haber sido echado fuera de la sinagoga. Repito, respuesta final. El Señor le enseñó después de haber sido echado fuera de la sinagoga. Preguntas. Sí, el primer auristo. Primer auristo es el verbo principal, sigma alfa con aumento. Yo puse, después de ser echado de la sinagoga, el Señor le enseñó. No es sigma alfa, sigma epsilon. Usted tiene razón que aquí aparece sigma epsilon, pero si se acuerda, sigma epsilon es parte de la formación del primer auristo. Es nada más un cambio ortográfico que se hizo a la tercera persona singular, pero de todas formas queda sigma epsilon aquí, tercera persona singular, parte de lo que se llama el primer auristo, la tercera parte de la conjugación completa del uno. ¿No es así? No. Es por eso que digo sigma alfa, pero usted tiene razón, es sigma epsilon aquí, pero es parte de la formación del primer auristo, sigma alfa. Hermano, No puede ser entonces la tercera persona del plural. ¿cuál? Esta misma palabra. Después que fueron echados fuera. No, la palabra thenta es acusativo singular. Se refiere a la palabra auton, ley. El Señor le enseñó después de que él
había sido echado fuera de la sinagoga. Preguntas. Número 7, entonces, hermano Ernesto Echemendía Palmero, por favor, lee griego y danos la traducción. El botón Cauta, Sí, señor. Tou, Neumatos, Sí, señor. Tou, Agior, Sí. Hoy Macetais, Egerusa, Tou, Lohon, Tou, Zeu. Sí, señor. Después de decir estas cosas del Espíritu Santo, los discípulos predicaron la palabra de Dios. Sí. Ok. ¿Cuál es el verbo principal? Egerusando. Sí, señor. Sigma alfa, tercera persona plural, aumento, primer auristo, busco sujeto, o sea, dentro o fuera. Tengo hoi mathetais, siendo sujeto, los discípulos predicaron la palabra de Dios. ¿Es así? Tengo la palabra epontos, de epon, que quiere decir lego, decir. Tengo ontos, ¿qué quiere decir ontos? Ontos será genitivo, singular. Esto se llama genitivo absoluto. Después de decir estas cosas del Espíritu Santo, los discípulos predicaron la palabra de Dios. Después de decir estas cosas, el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que dijo estas cosas. ¿El Espíritu Santo lo dijo o del Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo dijo. Es genitivo absoluto, entonces toda esa locución está en genitivo, singular. Después de decir estas cosas, el Espíritu Santo, después de haber dicho estas cosas, el Espíritu Santo, después de que había dicho el Espíritu Santo estas cosas, los discípulos predicaron la palabra de Dios. ¿Se puede tener del Espíritu Santo? No, entiendo lo que pasó y no tienes que quitar punto, pero debes tener más cuidado en el futuro. Pusieron la palabra de para tu númatos, tu hagioi. Sí, normalmente la palabra, el caso genitivo lleva la palabra de, pero el problema aquí es que tu númatos, tu hagio va pegado a la palabra epontos. Después de decir estas cosas, el Espíritu Santo, no del. Después de decir estas cosas, el Espíritu Santo, los discípulos predicaron la palabra de Dios. Preguntas. No les cobro el punto. No tienes que quitar puntos. Preguntas. Número 8. Hermano Pachi, por favor, lee el griego y danos la traducción. Tois de la que te dicen tú, el pete, el mata, el piros, kai, sois.
Sí, señor. Vosotros dijeis a los que fueron sanados, por él dije la palabra de esperanza y vida. ¿Qué dijiste? ¿Nosotros o vosotros? Vosotros. Vosotros, sí. El verbo principal, entonces, hermano Pachi, me parece ser epete. Epete, sí. Segunda persona, singular. ¿Dónde está el sujeto? Dentro del verbo. Vosotros. Segunda persona plural. No puede estar en otro lugar. Está ahí dentro de la terminación. Vosotros dijisteis. Tiempo pasado. Vosotros dijisteis palabras de esperanza y vida a los que habían sido sanados por él. De los que fueron sanados. A los que fueron sanados por él. Entonces, vosotros dijisteis palabras de esperanza y vida a los que fueron sanados por él. A los hombres que habían sido sanados por él, dijisteis palabras de esperanza y vida. Preguntas. ¿Se puede poner que fueron sanados? Después no encaja aquí para nada. No, fueron. Fueron sí. Fueron sanados. Sí, señor. A los que fueron sanados, a los que fueron sanados por él, dijisteis palabras de esperanza y vida. Sí, hermana. Usted dijo a los hombres porque da la idea que fue a los hombres. Es masculino. Ok, hermanos, para la próxima clase, números 11 a 20. Yo voy a hacer ahora número 17 como ejemplo. Número 17. Eserkomenoi soy eis ten oikian pros elton hoi arcontes eis el tonta de exebalo. Voy directamente al verbo principal. Veo aquí la palabra proselton. Proselkomai, llegar, acercarse. Es tercera persona plural. Puede ser primera singular, pero yo creo que eso no encaja aquí porque tengo un sustantivo, un sujeto de caso nominativo, hoi arcontes, que quiere decir los príncipes llegaron. Ahora tengo eserkomenoi, es participio que no lleva artículo, siendo entonces la palabra que tengo que he de poner en el papel después. Después de entrar. Tú. La palabra soy quiere decir tú. O para ti, ¿no? Puede ser. La palabra soy, según las paradigmas, es un pronombre personal dativo a o para ti. También eserkomenoi es dativo. Entonces los príncipes llegaron a ti en la casa. Los príncipes se acercaron después de que entraste en la casa.
los príncipes se acercaron después de que entraste en la casa. Es entrar. Ahora eso es la primera porción de la oración. Ahora la segunda. Exebaran. Eso es el verbo principal. Quiere decir echar fuera. Yo eché fuera o ellos echaron fuera. La palabra es el tonta, que quiere decir el ser tonta. Bueno, es entrar. Tonta, será onta, será acusativo o neutro plural. Nominativo. Acusativo masculino, singular. Puede ser. O puede ser también nominativo plural neutro. Y entraron. No. Y yo eché fuera. Ellos echaron fuera. Sin artículo, es ser tonta después de entrar, y después de entrar echaron fuera. Eso es raro, ¿no? Será mejor así. Los príncipes se acercaron después que entraste a la casa y lo echaron fuera. ¿Qué nos dio? Es ser tonta, masculino acusativo. Entonces, los príncipes es el sujeto de proserton y exébolo. Dos verbos principales. Después de que entraste en la casa, los príncipes se acercaron y te echaron fuera. Cuando tú entrabas en la casa, te acercaron los príncipes. Te acercaron los príncipes. Después que entraste a la casa. Después de que entraste a la casa, Los príncipes te echaron fuera. te echaron fuera. Así es. Después de que entraste a la casa, los príncipes llegaron y te echaron fuera. Es así. Ah, no. Ya. Después. No. Mira esto. Mira la palabra esercamenoi. Ya estoy ubicado. Ya. Mira. Esercamenoi no es pasado.
No la palabra después, sino la palabra cuando. No es pasado. En la primera porción, en la clase anterior, toda la palabra que vimos eran de auristo y pusimos la palabra después. Ahora hay un cambio aquí. ¿Ok? Ese cómeno es tiempo presente de Ercomai. Entonces, cuando entrabas en la casa, los príncipes llegaron y después de entrar, te echaron fuera. Ya repito, cuando entrabas cuando entrabas en la casa, los príncipes llegaron y después de que entraste, te echaron fuera. ¿Otra vez? Un poquito más de paso. Sí. Número 17. Respuesta final. Cuando entrabas en la casa, los príncipes llegaron y después de entrar, te echaron fuera. Es así. Entonces, la diferencia entre el ser cómenoi y el ser tonta es el tiempo. El ser cómenoi es tiempo presente y el ser tonta es auristo. El ser cómenoi cuando, el ser tonta después. ¿Ya? Llevo los dos entonces. Después, ¿cuándo? Última respuesta. Después, cuando entrabas en la casa, los príncipes llegaron y después de entrar, te echaron fuera. Número 19. Porumenu, mentu kuriu, meta ton matheton autu elegon, hoi apostoloi tauta. El tontos de eisten oikian ekena. Voy directamente al verbo principal, elegon, del ego. Es imperfecto. ¿Cuál es? Decían, tercera persona plural, porque tengo aquí nominativo, hoi apostoloi. Los apóstoles decían estas cosas. Ahora voy buscando los participios. Tengo poromenu, que es tiempo presente cuando iba el Señor. Cuando el Señor iba, es genitivo absoluto. Cuando el Señor iba con los discípulos de Él. ¿Qué número era? Nota que la acción está aparte de la acción de los apóstoles que están diciendo, que decían. Porque es absoluto. Es absoluto, exactamente, genitivo absoluto. Gracias. Entonces, cuando el Señor iba con, meta quiere decir con el genitivo. Cuando el Señor iba con los discípulos de Él, los apóstoles decían estas cosas. Ahora otra locución. El tonto. El tontos. Ajá. Eso es ontos. ¿Qué quiere decir ontos? El tontos. El tontos es buscando
Las paradigmas. Ir, ¿Ah? ir, fuera. Sí, genitivo. Fueron. Es genitivo, tontos. Genitivo. Y después de entrar, no, después de ir a la casa, y después iban a la casa aquellos. ¿A la casa aquellos? ¿Fueron? Después fueron a la casa aquellos. Aquella casa. No, a la casa. Pero después fueron a la casa aquellos. La palabra ekena. Aquellos. Aquellos fueron a... Ahora entonces, número 19 queda así. Después, no, cuando iba el Señor con los discípulos suyos, de él, los apóstoles decían estas cosas. Pero después de entrar en la casa, aquellos. Es decir, que aquellos decían, no. La última locución no por Entonces, estas cosas, los apóstoles decían estas cosas, pero después de entrar a la casa, aquellas cosas. Es decir, después de entrar a la casa, decía aquellas cosas. Decían aquellas cosas. Entonces, cuando el Señor iba con los discípulos de él, los apóstoles decían estas cosas. Pero después de entrar a la casa, decían aquellas cosas. Repito. Cuando el Señor iba con los discípulos de él, cuando el Señor iba con sus discípulos, los apóstoles decían estas cosas. Pero después de entrar a la casa, decían aquellas cosas. La palabra decían es implícita. No está escrito. Y suyos ya se quedan fuera. Los discípulos suyos. Puede ser suyos, sus discípulos, los discípulos de él. Sí. Ok, repito, última respuesta. Número 19. Cuando el Señor iba con sus discípulos, los apóstoles decían estas cosas. Pero después de entrar a la casa, decían aquellas cosas. Para la próxima clase, número 11 a 20. Número 11 a 20.